Sean bienvenidos al curso de Química General. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad de teoría atómica. Comencemos un viaje fascinante a un mundo súper pequeño, el mundo de los átomos. Aquí todo es extremadamente chico y, como verás pronto, muy extraño. Posiblemente ya has escuchado a tu maestro de bachillerato hablar de que la materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. El primero en darle ese nombre fue un filósofo griego que vivió en el siglo VII a.C. y se considera el fundador de la escuela atomista. La palabra átomo viene del griego que significa indivisible. Se pensaba que el átomo era un bloque básico e indivisible que compone la materia del universo. Lejos estaban de sospechar todas las maravillas que se encierran en un pequeño átomo. La teoría atómica es una teoría de la naturaleza de la materia que afirma que está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. Fue en el siglo XIX cuando logró una extensa aceptación científica gracias a los descubrimientos en el campo de la estequiometría. Los químicos de la época creían que las unidades básicas de los elementos también eran las partículas fundamentales de la naturaleza y las llamaron átomos, de la palabra griega átomo, que significa indivisible. Gracias al electromagnetismo y la radiactividad, los físicos descubrieron que el denominado átomo indivisible era realmente un conglomerado de diversas partículas subatómicas, principalmente electrones, protones y neutrones, que pueden existir de manera separada. De hecho, en ciertos ambientes, como en las estrellas de neutrones, la temperatura extrema y la elevada presión impiden a los átomos existir como tales. El campo de la ciencia que estudia las partículas fundamentales de la materia se denomina física de partículas. La idea de la existencia de los átomos, como lo hemos hablado con anterioridad, es muy antigua. Antes de 1800 se pensaba que la materia era continua, es decir, que podía ser dividida en infinitas partes más pequeñas sin cambiar la naturaleza del elemento. Sin embargo, alrededor de 1803 ganó aceptación la teoría de un científico inglés al dividir una muestra de cobre en trozos cada vez más pequeños. Finalmente, encontró una unidad básica que no puede ser dividida sin cambiar la naturaleza del elemento. Esta unidad básica se llamó átomo. Un átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento conservando las propiedades de dicho elemento. A finales del siglo XIX, el modelo del átomo de la época moderna comenzó a ser usado con regularidad por los científicos. Vamos a ver ahora un resumen de las distintas teorías y modelos atómicos que han ido surgiendo con el tiempo.
Aproximadamente 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito sugirió que toda la materia estaba formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles, a las cuales llamó átomos. Sus ideas fueron rechazadas durante 2000 años al carecer sus postulados de una base experimental y ser fundamentadas en razonamiento lógico, pero a finales del siglo XVIII comenzaron a ser aceptadas nuevamente. En 1808, el maestro de escuela inglés John Dalton publicó las primeras ideas modernas acerca de la existencia y naturaleza de los átomos. Resumió y amplió los vagos conceptos de antiguos filósofos y científicos. Esas ideas forman la base de la teoría atómica de Dalton, que es una de las más relevantes dentro del pensamiento científico. Aún con sus limitaciones, los postulados de Dalton constituyen un marco de referencia que posteriormente los científicos pudieron modificar o ampliar. Por esta razón, se considera a Dalton como el padre de la teoría atómica moderna. La teoría de Dalton es un modelo elemental que explica adecuadamente los aspectos ponderables, o sea, las relaciones de peso, de las reacciones químicas, aunque la identificación de algunos elementos y compuestas es errónea. Dalton pudo establecer los primeros elementos de tabla periódica, a los que denominó símbolo de los átomos de los elementos. Además, pudo establecer los símbolos para algunos compuestos químicos que se incluyen en esta tabla. En ese tiempo, algunos de sus postulados no pudieron verificarse experimentalmente, ya que se basaron en limitadas observaciones de su época. Aún con sus limitaciones, los postulados de Dalton constituyen un marco de referencia que posteriormente los científicos pudieron modificar o ampliar. En 1898, el inglés Joseph J. Thomson propuso un modelo para la estructura del átomo al que llamaron budín de pasas. Thomson estableció la hipótesis de que los átomos estaban formados por una esfera de carga eléctrica positiva distribuida de manera uniforme, en cuyo interior se encontraban los electrones en movimiento y en cantidad igual al número de las cargas positivas para que el átomo fuera neutro. Posteriormente, el descubrimiento de nuevas partículas y los experimentos llevados a cabo por Rutherford demostraron la inexactitud de tales ideas. Además, Thomson demostró en un tubo de descarga la existencia de partículas
mucho más pequeñas que el átomo, cargadas negativamente, a las que llamó electrones. Además, determinó la relación entre la carga y la masa de dicha partícula, demostrando que era constante e independiente del metal de que estuviera hecho el cátodo. En la teoría del budín de pasas de Thomson se muestra la distribución de los protones con cargas positivas en el núcleo de esfera, mientras los electrones con carga negativa se incrustan sobre la superficie de la esfera. En 1910, Ernest Rutherford junto a Geiger y Marsden propusieron un nuevo modelo de átomo. Bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa. Se le denominó dispersión de partículas alfa, en contra de lo esperado, ya que el modelo de Dalton suponía que los átomos eran esferas macizas. Ellos observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, algunas se desviaban cambiando de dirección y unas pocas parecían rebotar. El modelo atómico de Rutherford, modelo o teoría sobre la estructura del átomo, propuesto por él mismo en 1911, mantenía el planteamiento de Joseph Thomson sobre que los átomos poseen electrones y protones, pero sostenía que todo átomo estaba formado por un núcleo y la corteza. Los protones y neutrones que tienen mayor masa se encuentran en un núcleo muy pequeño, lo que significa que el núcleo contiene toda la carga positiva y la masa del átomo. En la corteza que rodea al núcleo se encuentran los electrones describiendo órbitas circulares u órbitas elípticas. Dichos electrones tienen una masa mucho más pequeña y ocupan la mayor parte del volumen del átomo. En el experimento de Rutherford solo se informa de la existencia de un núcleo pequeño, denso y positivo, mas no hace tanta referencia a la presencia de partículas de carga negativa llamadas electrones.